Somos Canal 22 y vamos a seguir al aire 20. Banderas, defender colores, pinturas en la cara, atuendos que uniforman, rituales, jerarquía, eslóganes, gritos sobre el campo, himnos, pasiones contenidas, exaltación, adrenalina, masas humanas enfrentadas, desplazamientos multitudinarios. ¿No suena a batalla? Sin lugar a dudas, pasión de multitudes, el fútbol representa en muchos casos el sentir, el vivir y el latir de un pueblo. Pero, ¿cómo es que nació este deporte? Y más importante, ¿cuándo y en qué forma arribó a las costas del Plata? Juan, ya que estamos acá, aprovecho para preguntarte y que me cuentes cómo un deporte que no es nuestro se hizo tan nuestro. Bueno, mira, aprovechando que estamos acá casualmente en el Monumental, la cancha de Atlético Tucumán, uno de los principales equipos del norte, que este año cumple 109 años, pensamos que eran bien apropiados como para hablar un poquitito sobre cómo el fútbol llegó a la Argentina. ¿Y por qué aquí en la cancha de Atlético y no en la de San Martín? Bueno, porque en la de San Martín pensaba que íbamos a ir cuando hablemos de la batalla de Tucumán, que fue en la Ciudadela. Ah, sí, dale. Bueno, primero vamos a hablar un poquitito del origen del fútbol, porque el fútbol, en realidad, ¿dónde pensás vos que nació el fútbol? ¿O dónde Por te lo crees que vos? yo tengo entendido, en Inglaterra, pero no tengo muchos datos. Bueno, perfecto. Oficialmente el fútbol nació en Inglaterra cuando se fundó la Football Association en Inglaterra a mediados del siglo XIX. Ese es el origen oficial que tenemos. Pero sin embargo sus orígenes se pueden remontar muchos años atrás y muchos siglos atrás. Fíjate que los primeros registros que se tienen sobre juegos de pelota con el pie se remontan a los siglos II y III antes de Cristo, en la antigua China, para ser más puntuales, un juego que se llamaba Tzu Chu, un juego ritual, que lo practicaban los soldados, sobre todo en los campamentos, con una pelota un poquito más chica que la que utilizamos nosotros, en un campo de juego donde el objetivo era embocar esa pelota en unas redes de más o menos 24 centímetros, y lo más curioso de este juego es que hasta las mujeres lo practicaban y hay registros de esos también. Vos sabés que me sorprende, y de paso también aprovecho para hacerte una pregunta que no lo creía mucho, que venía de Asia, si Japón tenía algo muy similar. Claro, algunos historiadores creen que este mismo juego Tzu Chu pasó a Japón, donde se denomina Kemari, se lo practica hasta el día de hoy al Kemari. Los jugadores usan kimonos muy vistosos, con muchos brillos, muchos colores. No hay equipos ni hay adversarios. La idea es mantener la pelota en el aire, evitar que se caiga, como con pataditas, ese tipo de cosas. Se practica en las afueras de los templos japoneses, en, digamos, campos de juego rectangulares, y en cada esquina, en cada ángulo de este rectángulo, hay un árbol distinto, ritual también, que tiene que ver mucho con la religión de ellos. ¿Y tenés para contarme algo más para Occidente, si hay antecedentes de este deporte? Claro, fíjate que hay registros también de que juegos con pelota lo practicaban los griegos, se llamaba faininda, y una pelota más o menos del tamaño de la del fútbol actual. Los griegos lo jugaban desnudos, y la idea era perseguir todos esta pelota. Se jugaba con la mano y con los pies, valía todo prácticamente. Este deporte pasa a los romanos, que lo toman y le denominan arpastum. La pelota se reduce, prácticamente utilizan una pelota del tamaño de una de softball, y era muy brusco. La idea era taclear al otro, tomarlo del cuello, había muchos lesionados, luxaciones. Dicen que era el deporte favorito de Julio César, y con eso entrenaba a sus legiones para enfrentarlos a los aguerridos galos cuando estuvo en la campaña de las Galias. Después, con la caída del Imperio Romano, estos deportes de pelotas medio que desaparecieron casi de Europa y únicamente estuvieron en las Islas Británicas, donde los bárbaros britanos jugaban lo que se conocía como el fútbol de carnaval en la Edad Media.
El fútbol de carnaval era una competencia entre dos pueblos cercanos, donde valía todo y jugaban todos, chicos, grandes, mujeres. La idea era correr detrás de una pelota y llevar la pelota al pueblo adversario, que era como si fuese el arco del otro equipo. En el camino valía todo, lesionar al adversario, mutilarlo. Lo que sí no valía, no estaba permitido, era matarlo. Pero vos te imaginas que era un deporte muy brusco, sin reglas, y no tenía prácticamente lo que hoy conocemos como fútbol, todas las normas estas para regirlo y hacer un poco más civilizado, llamarle de alguna manera. ¿Y vos podés comentarme cuándo se reglamentó o comenzó a reglamentarse este deporte? Sí, lo que pasa es que había que esperar varios siglos para que este deporte tuviera, se hiciera más civilizado como lo conocemos hoy. Pero en el camino, en la época del Renacimiento, en Florencia, la ciudad italiana, cuna de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, surgió lo que se conoció como el calcio florentino, un deporte también de pelota, que se jugaba en las plazas principales e históricas de Florencia. A las plazas se las llenaba de arena y allí jugaban dos equipos de 22 jugadores cada uno, corriendo detrás de una pelota que se la agarraba con la mano, con los pies, y consistía en introducir la pelota en orificios ubicados en el campo de juego adversario. Por cada score valían 2 puntos y cada vez que se erraba un tiro era medio punto en contra. Fíjate que lo más curioso de este deporte es que había 5 arqueros por cada equipo y 8 árbitros. Y también lo otro curioso es que ya en ese momento cada equipo tenía colores distintivos. Florencia en esa época se dividía en cuatro barrios y cada barrio tenía su color y su equipo. E iban todos los vecinos de ese barrio cada vez que había un partido a la plaza a alentar a su equipo con cánticos, con colores, con sus insignias, sus distintivos. Bien, entonces podemos decir que es el comienzo de las hinchadas ya. Claro, las hinchadas actuales que conocemos hoy podemos decir que surgieron en Florencia en el siglo XVI prácticamente. Y por lo que me comentabas hay una palabra, el calcio, lo nombraste vos, es el mismo nombre que tiene la liga italiana hoy, ¿lo derivará de ahí? Claro, casualmente, en homenaje a ese deporte, digamos, originario italiano, es que Italia le denomina a su liga el calcio, ¿sí? Y este calcio tuvo vigencia durante 200 años, de los siglos XVI a mediados del siglo XVIII, que se registró el último partido, es que el calcio tuvo vigencia. Después se olvidó y quedó en el olvido hasta que en los años 30 Benito Mussolini lo reinstauró como deporte nacional de Italia y hoy por hoy en las plazas de Florencia se puede asistir a ver cómo se practica y cómo se juega este deporte histórico y prácticamente del Renacimiento. Y ahora ya teniendo como antecedente el calcio, sí, ¿ya se puede hablar que en algún momento se comienza a reglamentar el fútbol? Volviendo ya después a las Islas Británicas, el fútbol de carnaval se jugaba en los distintos colegios y cada colegio, para ser un poco más civilizado, puso sus propias reglas. Es decir, tenés por ejemplo que el colegio de rugby puso las reglas a un juego que después derivó en el rugby actual, por ejemplo. Mirá vos, entonces un poquito anterior. Claro, y fíjate que valía tanto usar la pelota con las manos como con los pies. Mientras tanto, por ejemplo, el colegio de Winchester únicamente se podía utilizar los pies para jugar con la pelota. Y ya el fútbol nuestro va teniendo un poquitito más de cariz. Ahora te hago una consulta, sí, Juan. Eso es lo que estaba pasando en Inglaterra, pero para Argentina, ¿cuándo llega el fútbol? Bueno, esa difusión de este fútbol incipiente inglés se lleva a los distintos rincones del mundo gracias a los soldados y a los marinos, tanto ingleses como escoceses, porque Inglaterra y Escocia estaban unificadas en esa época, y en las distintas conquistas que hizo Inglaterra lo fue llevando. Y cada vez que pasaban sus soldados en algún país, llevaban este deporte. Y así fue como fue llegando a todos los países. ¿Y específicamente acá? Y bueno, ahora si querés, te lo cuento enseguida. Bueno, dale. Vos acabas de comentarme que el fútbol había llegado en Argentina en 2 oportunidades y por barco. ¿Cómo fue eso? Sí, la primera oportunidad fue con motivo de la primera invasión inglesa. Allá en 1806 ya. Sí, fíjate vos que, al contrario de lo que la mayoría de la gente cree, la primera invasión británica no vino desde Inglaterra, sino que vino curiosamente desde Sudáfrica, justo enfrente del Atlántico, digamos, enfrente de Buenos Aires. ¿Y cómo ocurrió todo? De forma muy, muy curiosa. Vos fíjate que hasta 1805 Sudáfrica había sido una colonia holandesa. Como Holanda era aliada en ese momento de Francia, de Napoleón, los ingleses aprovecharon esta oportunidad para capturársela y arrebatársela a los holandeses.
tarea que emprendieron entre fines de 1805 y principios de 1806. El jefe de la expedición británica, que estaba al frente de la armada inglesa que tomó Ciudad del Cabo, tomó Sudáfrica, fue un señor denominado Sir Home Popham. Popham era un marino que había sabido estar, unos años antes, había sabido estar en la India, donde se había hecho amigo de un comerciante norteamericano denominado William White. Este William White en la historia argentina lo conocemos como Guillermo Pío White. Y había contraído una deuda importante con White. White, a la sazón, en 1806, ya estaba radicado en Buenos Aires desde hacía varios años, donde había sido un próspero comerciante negrero, comerciaba con esclavos. Y al enterarse de que su amigo Popham estaba justo enfrente en Sudáfrica, vio la oportunidad de que este Popham le cancelaran la deuda que él tenía, que tenía hacia él. ¿Cómo hizo? Bueno, remitió a Sudáfrica un barco negrero norteamericano que fletó, que se llamaba Elizabeth, con información para Popham, en la cual le transmitía de que en Buenos Aires estaba los caudales de la Real Hacienda Española, del Real Consulado, de Tabacos, Correos y de la Real Compañía de Filipinas, listos para ser embarcados a España, y que además la ciudad de Buenos Aires estaba bastante desguarnecida. Cuando Popham tomó en cuenta esta información al poco tiempo, armó, digamos, de improviso una expedición con los soldados que pudo reunir a los fines de dar un golpe de mano en Buenos Aires sin ninguna autorización del gobierno británico y apropiarse de estos caudales y poder cancelar su deuda y quedarse con la diferencia. Y así fue que se organizó la primera invasión inglesa al Río de la Plata, y así fue que vino con muy pocos soldados, porque fueron los que pudieron encontrar que sobraban de Sudáfrica. Juan, a ver, déjame ver si entiendo bien. Entonces la primera invasión inglesa no fue un golpe político, sino fue un interés económico de una deuda de otro que tuvimos que pagar nosotros. Sí fue, prácticamente. Fíjate que los ingleses arriban al Río de la Plata el 25 de junio de 1806, desembarcan en Quilmes. Quilmes tenía, igual que al día de hoy, había unas lagunas costeras que dificultan el desembarco. Estuvieron durante mucho tiempo con el agua hasta la cintura, y nada de esto fue aprovechado por el Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires para dificultarles el desembarco. Los ingleses se embarcaron tranquilamente, se llegaron al riachuelo y desbandaron al Regimiento Fijo y entraron marchando hacia el puerto de Buenos Aires. Y Sobremonte, en lugar de aprovechar esa desventaja geográfica que tenían los ingleses, decidió huir. Claro, huyó y fíjate que la misma noche que se embarcaban los ingleses tomó el recaudo de fletar hacia Córdoba, pasando por Luján, carretas con estos caudales para evitar que cayeran en manos de los ingleses. Pero, ¿qué pasó acá? Cuando Beresford desembarca con estos 1.600 soldados, la mayoría de estos soldados, curiosamente, no eran ingleses como cree la mayoría, sino que en su gran mayoría eran escoceses. Pertenecían al Regimiento 71 de Infantería de los Gordon Highlanders, las Tierras Altas, y los hizo entrar marchando a la ciudad de Buenos Aires con sus gaitas, con sus faldas, con sus polleras, marchando a mucha distancia una línea de la otra para aparentar que eran más que los que realmente venían. Manuel Belgrano. Mayor fue mi incomodidad cuando vi entrar las tropas enemigas y su despreciable número para una población como la de Buenos Aires. Mariano Moreno. Yo he visto en la plaza llorar muchos hombres por la infamia con que se les entregaba, y yo mismo he llorado más que otro alguno cuando a las 3 de la tarde del 27 de junio de 1806 vi entrar 1.560 hombres ingleses que, apoderados de mi patria, se alojaron en el fuerte y demás cuarteles de esta ciudad. Y así fue como entraron al fuerte de Buenos Aires sin disparar un solo tiro. Muy bien, Beresford llegó, lo primero que hizo fue buscar el tesoro, y aquí que el tesoro no estaba. Entonces convocó al Cabildo de Buenos Aires y un poco que los apretó. Les dijo: señores, yo acá me he venido portando bien hasta el momento, pero mi paciencia se está acabando, vengo acá a buscar los caudales, ¿dónde están? Como los cabildantes les dijeron que se los había llevado Sobremonte, él les dijo: bueno, ustedes vean cómo hacen, pero me los traen acá, si no yo no respondo por lo que van a hacer mis hombres acá, porque no hay cómo saciarlos. Entonces, ante ese apriete que les hizo Beresford, los cabildantes le escribieron a Sobremonte y le rogaron que por favor les entregara los caudales a los ingleses, porque si no, esto iba a avasallar con todo. Así fue que, después de muchos ir y venir, Sobremonte accedió a entregarles este tesoro, que estaba en Luján, en las carretas. Cuando se enteró Beresford que el tesoro, los caudales, lo estaban esperando en Luján, envió a 20 de los Highlanders estos, montados, con caballos que facilitó el mismo Guillermo White, este norteamericano, para que fueran volando hacia Luján para capturar este tesoro, evitar que alguien se les adelantara. Así fue que
estos Highlanders llegaron tarde a la noche ese mismo día hacia Luján. Llegaron, destrozaron prácticamente todo en el cabildo, destrozaron los muebles que encontraron y se quedaron tranquilos recién cuando encontraron las carretas y las capturaron. Pasaron la noche en Luján y al día siguiente, antes de partir de vuelta hacia Buenos Aires, estos escoceses hicieron un picadito en el pueblo, es decir, en las calles ahí aledañas al cabildo, sacaron la pelota y empezaron a patear y a jugar. Y aquí que jugaron tan fuerte, que jugaron pelotazos tan duros, que cuentan las crónicas del cabildo de Luján, que rompieron las tejas del cabildo y de la cárcel, donde se subían a cada rato a levantar la pelota que le habían tirado, hasta que se fue la hora de partir y dejaron la pelota allí y se volvieron con sus carretas hacia Buenos Aires. Así que ese fue el primer acercamiento de Argentina al fútbol. Y así fue como llegó el fútbol a nuestras costas en la primera invasión. Bastante caro el primer partido, ¿no? Salió más de $1 millón de pesos de aquella época, que estos caudales cuando volvieron a Buenos Aires se distribuyeron, se pagaron las deudas que se tenían que pagar, se distribuyeron entre los distintos oficiales, y el sobrante se mandó a Londres, que fue paseado por las calles de Inglaterra, triunfalmente hasta ser depositado en el Banco de Inglaterra. Juan, ese fue el primer acercamiento de Argentina al fútbol, pero tú me habías comentado que habían dos. ¿Cuál fue el segundo? Juan, hasta aquí me comentaste cómo fue la primera incursión del fútbol en Argentina, que habían llegado con las primeras invasiones inglesas, cuando los Highlanders fueron a Luján, tomaron el botín, y una vez que se relajaron, hicieron el primer picadito, y es ahí donde la gente ve por primera vez una pelota de fútbol. ¿Te imaginas la sorpresa que debe haber sido para los chicos de Luján haber visto a hombres vestidos con polleras, digamos, corriendo detrás de una pelota, pateándola, que en esa época era completamente desconocido, ¿no? Me imagino que Curioso. sí. Y tú me habías comentado que habían sido dos incursiones con el fútbol. ¿La segunda cuál fue? Sí, la segunda fue cuando el fútbol también llegó en barco, pero ya llegó para quedarse definitivamente. La otra fue una pasada que nos salió muy caro, un picadito caro. Esta vez fue en la década de 1860, prácticamente 60 años después de la primera incursión del fútbol en la Argentina. Y llegó también de manos de los inmigrantes británicos. En la década del 60 las presidencias de Bartolomé Mitre, de Domingo Faustino Sarmiento, de Nicolás Avellaneda, sobre todo tendían de que este país se poblara con inmigrantes de origen británico o nórdico preferiblemente. Pero es aquí que el gobierno inglés daba más preponderancia a que su sobrante de población fuera instalado en las colonias británicas de América del Norte, en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda, y no eran muy partidarios de que vinieran hacia la Argentina. ¿Alguna razón en particular de esa normativa? Mira, principalmente la barrera del idioma pudo haber sido la principal causante, pero también la inestabilidad política en Argentina. De ese momento, hasta los 1860, estábamos envueltos en guerras civiles que duraron bastante, y también después tuvimos la guerra con el Paraguay. Entonces no éramos un país en ese momento muy seguro como para que Inglaterra recomendara a sus súbditos que vinieran acá a instalarse. Ahí voy entendiendo algo mejor. Entonces la oleada inmigratoria trajo su cultura, sus costumbres y trajo el fútbol. Claro, porque a pesar de estas limitaciones que ponían los ingleses para venir acá, los comerciantes siguieron viniendo y se instalaron y formaron una colectividad respetable en Buenos Aires. A todo esto, en Inglaterra, como te decía, los distintos colegios tenían sus reglas para jugar al fútbol, la del rugby, la de Winchester, por ejemplo, y fue recién en 1857 que se constituyó el primer club para jugar al fútbol, porque el fútbol se jugaba en los colegios, y recién en 1857 se constituyó el Sheffield Football Club, que fue el primer club del mundo para jugar fútbol fuera de los colegios. Eso en Inglaterra. ¿Y en Eso Argentina fue en Inglaterra. estaba reglamentado ya? No, fíjate que en Argentina demoró 10 años en llegar prácticamente al fútbol, porque recién en 1867 se constituye en Buenos Aires el Buenos Aires Football Club. Pero ese Buenos Aires Football Club fue fundado por comerciantes ingleses radicados en Buenos Aires. Esa acta fundacional fue de los primeros días de mayo de 1867 y se organizó el primer partido para ser llevado a cabo el 25 de mayo de 1867 con motivo de la fecha patria. ¿Y se lo jugó, Juan? Bueno, fíjate que se publicitó mucho este primer partido de fútbol, sobre todo en el periódico británico de la colectividad, que era el The Standard, en Buenos Aires. Se publicó mucho y se hizo mucha propaganda con respecto a este partido. Y se había previsto que este partido tuviera lugar en La Boca, que en ese momento era un baldío, para que se llevara a cabo. Lo más curioso de todo esto es que el partido nunca se pudo llevar a cabo, porque
el campo estaba anegado por las intensas lluvias que había habido lugar ese día. Por lo tanto, se frustró. Sin embargo, 4 audaces hicieron un pequeño picadito en el lugar, en medio de los charcos y todo lo demás. Así que se hizo un pequeño picado, pero el partido en sí no se pudo concretar. 28 de mayo, martes. Me levanté aproximadamente a las 6:10. Después de unos bocados de pan y mermelada, me puse mi chaqueta y agarré la pelota de fútbol. Fuimos a las 7 en punto a La Boca. Encontramos la cancha de fútbol muy inundada y muy corta. Yo era una masa de barro y humedad. Enseguida nos juntamos con Ned Simpson y Pelev y jugamos un partido de 4 por equipo que fue muy duro para antes del desayuno. Al término, fuimos a la estación a tomar el tren de las 8:30 que nos llevó a la ciudad. Walter Hill, Diario Personal. ¿Y cuándo se jugó el primer partido aquí en Argentina? Bueno, en el mismo estándar se publicó que se suspendía este partido hasta una nueva fecha festiva que se podría hacer y si es que el tiempo lo permitiera. Esa nueva fecha tuvo lugar casi un mes después, el 20 de junio de 1867, y se llevó a cabo en los parques de Palermo, cerca de donde hoy está el Planetario de Buenos Aires. ¿Y ya estaba reglamentado el fútbol para esa época o todavía no? Bueno, lo que no se sabe es sí, había reglas, tenían las reglas de, por ejemplo, las de Winchester, las de Sheffield o las de la Football Association de Gran Bretaña. Lo que sí no nos dicen las crónicas de esa época es bajo qué reglas se jugó este primer partido oficial en aquella época. Pero era bastante curioso porque no había referees, no había arqueros, algunas movidas se podían hacer con la mano, o sea que no era el fútbol que conocemos hoy, sino digamos con algunas modificaciones bastante curiosas que hasta el día de hoy nos llamarían la atención. Y así decimos que llegó el fútbol a Argentina de esa manera y el primer partido se jugó en la fecha esa que tú me comentabas. Claro, así fue como este deporte, que es pasión de multitudes, hizo ya su desembarco definitivo en estas tierras y llegó para quedarse. La verdad que una hermosa historia, Juan, y espero seguir compartiendo contigo unas iguales. ¿Cómo no, Luisito? ¿Te acompaño? Dale, vamos. Bienvenidos, gracias por estar ahí, en cualquiera de los 4 puntos cardinales y en el horario que sea, en el lugar del mundo, del meridiano que te toque vivir.